Profe, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Escobar y el artículo que elegí para el reto de la semana 3 es Spectral Signatures of Structural Change in Financial Networks. Esto es un artículo del análisis de las redes financieras. ¿Sí? Lo saqué a la base de Scopus en la universidad y sus autores son Machati, Marseche, Massarasi, Carlascelli y Squirtini. Este artículo fue publicado en el 2025 en Chaos Solutions. El número de artículo es el 116065. Listo, bueno. El análisis espectral en redes financieras. Listo. ¿De qué trata este análisis o qué se requiere, qué se intenta hacer con este análisis? Este análisis es la propuesta de la detención de cambios estructurales, evaluación del riesgo sistémico. ¿Sí? Este análisis lo que evalúa o regula y vigila, por así decirlo, son las estructuras financieras. Las estructuras financieras, qué modelo tienen, cómo se manejan, cómo las manejan las personas como tal, qué cambian, qué variables afectan. Entonces, ese análisis está aplicado como para ver y detectar muchas cosas de esa estructura financiera. ¿Sí? Vamos a hablar del riesgo sistémico. El riesgo es la propagación de shocks financieros, o sea, propagación de choques financieros, importancia de la estructura de la red. Aquí se le da mucha importancia a esa estructura de la red porque realmente son datos financieros, son datos de préstamos de interbancarios, transacciones, ¿sí? Entonces le dan mucha importancia a esta estructura o qué estructura están manejando esas entidades financieras en estos momentos, ¿sí? Vamos a hablar de las redes analizadas, pero esta la vamos a tocar ahorita al final del video, como para que leemos, pues como aterricemos el ejemplo, por así decirlo. Las redes financieras. Bueno, como les mencionaba ahorita, las redes financieras son esos nodos que son bancos, instituciones financieras dentro y fuera del país. ¿Sí? Se puede medir nacionalmente como internacionalmente, no solamente los bancos nacionales, sino cómo se mueven esos bancos en todos los países, esas instituciones financieras en todos los países. ¿Sí? Que evalúan en esa red financiera los enlaces, que son los préstamos, las transacciones, las exposiciones al riesgo. ¿Sí? Entonces lo que hace este análisis espectral como tal es analizar de qué manera tienen esas entidades financieras, por así decirlo, estructurada su información, cómo guardan, cómo protegen ellos su información o cómo aseguran ellos que ante cualquier evento externo que no esté dentro de sus alcances puedan seguir funcionando de manera correcta. ¿Sí? Cómo va a ser esa conversación entre ellos, entre las entidades bancarias, entre esas instituciones financieras, entre los bancos, el cliente, para garantizar esas transacciones, esos préstamos, ¿sí? Que ocurra lo que ocurra, ellos puedan garantizar de manera efectiva esas transacciones de manera natural, sí, de manera natural. Tenemos los cambios estructurales, transacciones que pueden llevar a la crisis. Entonces, este análisis espectral es, venga, si este banco o esta institución financiera cambia el modelo, cambia su estructura, lo que hace este análisis como tal o lo que propone ese análisis es, venga, yo mediante ese análisis espectral, que espectral lo que significa es un modelo matemático que mediante datos matemáticos recopila y analiza información, es, venga, este cambio estructural que está haciendo esta entidad financiera no es tan viable, no es tan viable o no es se me fue la palabra, no es tan aceptable, no es como tan confiable es la palabra. ¿Sí? También nos hace una detención temprana de esa inestabilidad, por lo mismo, porque a mediado de ese análisis espectral, a partir de ese análisis, entonces él va a decir, venga, que este cambio en esta estructura no es fiable, no es viable, no es confiable, no es algo seguro. Entonces, este cambio estructural hay que
revisarlo, hay que ponerle la lupa porque este cambio nos puede llevar a una crisis, a transacciones que puedan llevar a una crisis. De esto lo que también trata de regular o vigilar en cuanto a los cambios estructurales. Y para regularlos, o para los reguladores, son una herramienta para monitorear la estabilidad financiera, ¿sí? Como les decía ahorita, garantizar bajo esta herramienta de que esas entidades financieras sí cumplan con esas transacciones, con esos préstamos, ¿sí? Que pase lo que pase, que sean eventos exógenos que no son que no son controlados dentro de la organización, sino que son muy aparte de la organización, pero que pase lo que pase, ellos puedan garantizar esas transacciones, esos préstamos de manera normal, de manera cotidiana, ¿sí? Tenía el ejemplo, les tengo el ejemplo aquí de las redes analizadas. Por ejemplo, la red interbancaria holandesa, la DIN, o la DIN, ¿sí? La red de comercio internacional, la TITN, ¿sí? Estas dos redes pasó algo particular en el 2008, que fue la crisis financiera, una de las mayores crisis financieras que se ha tenido en la época moderna, y esta crisis dejó inhabilitada a la red interbancaria holandesa. ¿Por qué? Porque a medida, aunque como les decía yo ahorita, son factores que ocurren pero no están dentro, ¿no? Que no maneja la organización como tal, pero son factores que ocurren y que los puede afectar de alguna u otra manera. Esta red holandesa, apenas ocurrió lo de la crisis del 2008, esta red colapsó, se cayó, o sea, no pudo seguir haciendo sus transacciones, no pudo seguir haciendo sus préstamos de manera normal, ¿sí? Porque no tenía una buena estructura financiera y esta red colapsó. En cuanto a la red de comercio internacional, esta sí se mantuvo, ¿sí? Esta siguió operando de manera normal porque tenía una estructura financiera bien definida, tenía una buena estructura como tal. Entonces esta red siguió funcionando de manera normal durante de esta crisis. Entonces lo que busca este modelo espectral como tal es precisamente que esas estructuras financieras que sean lo totalmente buena o lo más buenas posibles para que independientemente de cualquier eventualidad que llegase a presentar, ellas puedan seguir funcionando de manera normal. ¿Sí? Un punto negativo, según lo que investigué y todo lo que leí de este artículo científico, ¿cuál es? Es que este modelo, para que funcione y funcione de manera correcta, debe tener varios factores. Los dos más importantes son los datos y la calidad de esos datos. ¿Sí? Este modelo o este programa sin datos no funciona y puede tener muchos datos, pero si no son de calidad, no son de los datos que necesita, datos específicos que necesita este programa, no este modelo para regular todas esas estructuras financieras no va a operar o no va a operar de manera adecuada. ¿Sí? Entonces es un punto negativo de esta estructura o de este modelo, ya que necesita esos datos y necesita unos datos muy puntuales realmente. Entonces este sería como el punto negativo, pero a nivel general es algo muy prometedor, es un modelo muy prometedor por todo lo que investigué, por todo lo que ha arrojado pues como esta investigación, es un modelo muy prometedor. Profe, bueno, eso sería pues todo en cuanto al artículo científico que escogí para el reto de la semana 3. Muchas gracias.